Estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 6 de mayo, en nuestro programa Una Sola Voz, la voz del mundo militar en situación de retiro, que cada sábado a contar de las 11 estamos con ustedes en Radio Portales de Valparaíso, conversando temas de nuestro sector y de la contingencia nacional. Y a menos de 24 horas de un nuevo proceso eleccionario, y donde también hemos iniciado el mes del mar, mes donde recordamos a Prat, la batalla de Iquique, y es donde miramos al mar, su grandeza, su riqueza, su vía de comunicaciones, sus deportes y sus actividades. Eso es el mes del mar, y por eso hemos iniciado con el himno oficial de la Armada. Invitamos a sintonizarnos en la quinta región en las frecuencias habituales de la radio, 840M y 89.5 FM, y también desde cualquier lugar estamos en internet, en portalesfm.cl. También nuestro programa queda grabado en nuestro canal YouTube para que lo puedan compartir, volver a escuchar y por favor nos dejen sus comentarios y like. Al iniciar el programa saludamos a quienes nos apoyan y nos permiten estar con ustedes. En primer lugar, a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, de persona su presidente, don Marco Gallardo. A la Radio Portales, en la persona de don Claudio Alvarado. Gracias, don Claudio, por vuestro apoyo técnico. Saludamos, como cada semana, con afecto y gratitud, a nuestros camaradas, viejos soldados, hombres y mujeres que están cumpliendo injustas condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco, San Joaquín, Colinao y también varios otros penales del país, como lo va a explicar en alguna medida nuestro amigo Milton Iglesias. Esperamos que de alguna vez termine esta inhumana persecución judicial y política que hoy existe contra viejos soldados y policías, hoy de tercera y cuarta edad, y que cada semana recrudece. También queremos hacer extensivo nuestro saludo a sus esposas y familiares, de quienes siempre estamos preocupados. Esta semana, como siempre, continuamos con nuestro ciclo donde recordamos acciones que reflejan lo que fue la dictadura comunista de Allende en los años 70. Sobre la agenda de la semana hay varios temas que esperamos conversar con nuestro invitado. Está el tema seguridad, el tema del proceso constituyente que estamos viviendo, cuya elección es mañana, está el tema del litio, está lo que está pasando en la zona norte. Hay varios temas que queremos conversar con nuestro invitado. Y sobre nuestras actividades de la multigremial, en la semana, el martes, continuamos con nuestra programa que presentamos en el canal de Seguridad y Defensa Estratégica de Arturo Grandón. Esta semana también estuvimos en el Calauche en Santiago y nuestra reunión habitual semanal donde invitamos a trabajar codo a codo. Detalles de eso yo creo que hoy día Milton puede entregar mayores porque él fue uno de los expositores. Les recuerdo la permanente invitación a ingresar y a trabajar con nuestra multigremial. Nuestra razón de ser, como ustedes saben, son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho que afecta a militares y policías en situación de retiro. Como siempre, los invitamos a interactuar con nuestro programa, con sus noticias, comentarios y aportes. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavozmg@gmail.com o al fono WhatsApp 569-8193-6540. Hoy nos acompaña nuestro panelista habitual y director de la multigremial, don Milton Iglesias. Bienvenido, Milton. Muy buenos días, Carlos, señor diputado don Luis Fernando Sánchez, y a todos los fieles radioescuchas del programa Una Sola Voz que nos siguen semana a semana. Gracias, Milton. También damos la bienvenida a quien ya lo mencionó Milton, al diputado por la quinta región Costa, diputado republicano, don Luis Fernando Sánchez. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Milton, feliz una vez más de estar compartiendo con ustedes en la Radio Portales, este lugar que se siente como en casa, y con muchos temas que conversar sobre la contingencia, así que echémosle para adelante nomás. Gracias, diputado. Bueno, vamos ahora a recibir el comentario de Milton. Milton, ¿qué nos puedes contar de lo que pasa con nuestros camaradas militares prisioneros políticos? Carlos, lamentablemente la situación de nuestros prisioneros cada día es más precaria y deshumanizada. Desde el año 2014 que ellos no tienen ningún beneficio, a pesar de contar con excelente disciplina, con excelente trato, etcétera, pero todas sus peticiones son psicológicas y sistemáticamente rechazadas. El famoso TED que se les aplica, lo que constituye un argumento que es muy débil, puesto que vemos a la más alta autoridad del país desechar estos exámenes cuando se trata de indultar a gente de la primera línea
y en el fondo están discriminando fuertemente, digamos, a nuestros camaradas. Esta semana se realizó una visita institucional que contó con la asistencia del excomandante en jefe de la Armada, don Miguel Vergara Villalobos, quien compartió con todos los invitados al desayuno de camaradería que se había preparado, con prisioneros de todas las instituciones, lo cual fue muy bien visto. En cuanto al carabinero que estamos haciendo gestiones para operarlo, tú sabes que tenemos un carabinero con cataratas severas que quedó completamente ciego, y gracias, digamos, a las gestiones de multiremial, ya el carabinero se encuentra con todos sus exámenes al día, esperando solamente que se le asigne la fecha para la operación. Y eso todo se lo tenemos que agradecer, digamos, a la Clínica 2020 de Santiago, a la señora Tatiana Vergara, quien ha sido, digamos, un pilar pero fundamental para nosotros. Y además estamos preparando un operativo oftalmológico que se efectuaría el día 18 o 19 de mayo. En cuanto a los penales, Carlos, los penales están completamente colapsados. Tenemos ya en Punta Peuco 133 personas y tienen 130 camas. No me cabe ninguna duda que las 3 personas que llegaron adicionalmente están hacinados en algún lugar. Lo mismo está pasando en Colina. En San Joaquín, afortunadamente, las cambiaron a un lugar un poco más amplio, un poco más grande, pero es porque están esperando la llegada de nuevas prisioneras. Como tú muy bien lo manifestaste, ya tenemos 2 prisioneros en Arica, 1 en Alto Hospicio, 6 en Yumbel, 1 en Coyipulli, 8 en Temuco, 1 en Aysén y otro en Puerto Montt. La cárcel de Yumbel nosotros sabemos en qué condiciones está, y definitivamente esa cárcel no reúne ninguna condición para tener gente adulto mayor, para asistir, digamos, a personas que están completamente enfermas. Hay un señor que está con enfisema pulmonar, no tienen agua caliente, la última comida caliente que tienen al día a las 15:30, y la próxima es a las 9 de la mañana del día siguiente, es decir, están 17 horas sin obtener ninguna comida caliente. Como si fuera poco, la cárcel no tiene la dotación suficiente para permitir que los prisioneros tengan visitas los fines de semana. No tienen el personal suficiente para controlar el ingreso de las visitas. No tienen tazas de WC, están usando unas tazas turcas, y tú comprenderás que personas de 86 y 87 años ya no se le puede pedir esto. Entonces, afortunadamente, estamos siendo muy bien apoyados por muchos diputados republicanos que nos están apoyando fuertemente ahí, y esperamos, digamos, resolver este tema, puesto que la gente está en muy, pero muy precarias condiciones. Esa es la situación actual, Carlos, y lamentablemente tenemos entre los enfermos, tenemos 3 enfermos terminales, y uno de ellos ya lo llevaron al hospital porque está en final. Se espera que en cualquier momento fallezca. Debo agradecer aquí la figura de don Óscar Méndez, quien con sus amigos hicieron una gestión que ha permitido acoger, alimentar y darle alojamiento a los familiares de esta persona que vienen de muy lejos del sur. Ahí, Milton, y respecto a los procesos, ¿cómo está? Parece que también está bastante abultado el tema y muchos por entrar. Sí, tenemos ya prácticamente 90 personas que están esperando el cúmplice, personas también de 86, 87 y 90 años, que están esperando el cúmplice para ingresar a los penales que ya están colapsados. Entonces no sé dónde los van a colocar, o si van a seguir mandándolos a penales como los que te acabo de nombrar aquí, Arica, Alto Hospicio, Coyipulli, Temuco, Aysén. Como te digo, no sabemos en qué condiciones están esas cárceles para acoger a esta gente de mucha edad. Bueno, tú conociste la cárcel de Yumbel, las has conocido casi todas, y la verdad es que muchas de las cárceles no están preparadas para recibir personas de tercera edad. Y cuarta edad que están entrando. Entonces, es bastante precaria las condiciones que
que los esperan a nuestros camaradas. ¿Algún comentario, Luis Fernando? Bueno, ¿tú conociste Punta Peuco? Sí, estuve allá. Lamentablemente la realidad que viven quienes están presos en esas cárceles no tiene punto de comparación con la realidad que viven otros adultos mayores condenados por otros crímenes, incluso crímenes que uno podría decir son atroces en otros casos. Solo recordemos para el caso de la pandemia, quienes están condenados en Punta Peuco y en otros penales exmilitares fueron los únicos que no fueron enviados a sus casas. Los únicos. Incluso condenados por delitos gravísimos, jóvenes, tuvieron la posibilidad de salir en libertad del beneficio. Y que a los pocos días volvieron a delinquir varios. Sí, no, y uno de ellos incluso, si no me equivoco, participó en uno de los recientes crímenes contra un carabinero. Entonces, aquí evidentemente hay un requisito mínimo de toda democracia, que es la igualdad ante la ley, que no se está cumpliendo. No se ha cumplido ni por gobiernos de centro de derecha ni por gobiernos de izquierda, hay que decirlo. Aquí todos han participado en este cuento y nadie ha tenido la valentía suficiente para reconocer que es una brutalidad lo que se está haciendo acá, porque independiente del delito que se cometa, independiente de la condena judicial que pueda existir, a todos se les tiene que aplicar el mismo procedimiento penal, en primer lugar, algo que no está existiendo. O sea, también los militares son los únicos a los cuales no se les aplica el principio de prorrego básico en derecho penal. O sea, yo cuando estudié Derecho, en el primer semestre de Derecho Penal, ya te enseñaban lo que era el principio de prorrego. O sea, cuando hay una modificación de una ley penal y llega una nueva ley penal que es más favorable. Ejemplo ahora, la ley Naim Retamal se le aplica a los carabineros que estaban ya procesados por situaciones durante el estallido. Bueno, y cuando fue la reforma procesal penal, también se debería haber aplicado eso de forma retroactiva a todos quienes estaban siendo procesados por hechos ocurridos durante el gobierno militar, y nada de eso pasó. Oye, y hay un caso que a mí me impresiona, que alguna vez ya lo hemos comentado con Milton, hay un ensañamiento. Cuando una persona mata a alguien, lo condenan por asesinato. Pero cuando una persona le mete 7 balazos a otro, además es ensañamiento. ¿Sí? Tú sabes que tenemos candidatos con condenados con 200 años y tenemos uno con más de 1000 años. ¿Eso no es ensañarse con las personas? No solo no es ensañarse, sino que es un criterio que tampoco se aplica en el resto del derecho penal. O sea, tú dices... No, es otra cuestión que uno estudia también en derecho, que es el concurso de delitos y el concurso de la ley penal, la pena más alta, en el fondo, en el grado superior. A todo el mundo se les aplica, a todos los delincuentes se les aplica una serie de normas judiciales, una serie de normas penales, pero en estos casos se aplica una ley completamente distinta que incluso ya no existe, que ya está derogada. Entonces, evidentemente, tú tienes una situación acá que ya, incluso más allá de la calificación histórica, incluso más allá de la calificación de si los hechos ocurrieron o no, más allá de cualquier otra consideración, tú tienes que a un grupo de personas se les están aplicando leyes que no existen, que no se aplican en ningún otro caso. Se les están dejando de aplicar beneficios judiciales que recibe todo el resto de los delincuentes, hasta homicidas múltiples, en el fondo homicidas en serie incluso, se les aplican beneficios penales que a estos ancianos, que algunos de ellos no tienen ni siquiera conciencia de dónde están ya en este momento, no se les aplican. Entonces, evidentemente, y yo incluso desde la época de la universidad lo conversaba con colegas, en el fondo abogados, estudiantes de Derecho de centro izquierda. Y eso es lo curioso, que en privado ellos te reconocen que esto es una brutalidad, porque no hay ningún abogado que de forma decente te pueda reconocer que esto es razonable. Bueno, y aún así, pero cuando en público tú se los preguntas, la ideología es más grande. Bueno, yo no dejo de pensar de que este es un medio que están empleando algunos sectores interesados para esquilmar al país. Cuando no hay plata para nada, tuvieras las indemnizaciones que se están pagando. Es un negocio. Bueno, es un modelo de negocio, no solo para las familias, sino, siempre detrás de estas cosas hay mercaderes. Y ahí tengo que echar al agua a mis colegas. Ahí hay abogados que se han hecho la vida con este tipo de juicios y que están cortando plata también sobre la base de las indemnizaciones millonarias que se sacan del Estado. Toda esa platita al final termina chorreando, para qué hablar de los museos de la memoria, del Instituto de Derechos Humanos, de todas estas organizaciones
estatales o semiestatales, en realidad muchas de ellas privadas, pero que se financian con platas de todos los chilenos, que también profitan de esto constantemente. Ahí hay un incentivo perverso, creo yo, y de alguna medida lo estamos enfrentando con una diputada de tu bancada. La diputada Chiara Marchesi hizo un oficio de fiscalización respecto al tema de las indemnizaciones, que informaran al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Justicia y Economía, creo que no me acuerdo, sí. Que informaran en el último año lo que se ha pagado, lo acumulativo y de con qué glosa se había pagado. Todavía no ha llegado respuesta, pero yo creo que una forma es atacar ese concepto claro, porque si yo creo que la gente no tuviera ese incentivo de tantas lucas, tú sabes el detalle de que le pagan, creo que van más de 10.000 millones de dólares, si uno suma todo lo que le han pagado. Entonces, nosotros cuando revisamos la ley de presupuesto el año pasado no había ningún ítem en que se establecieran esta plata. Entonces, lo único razonable es que esto termina saliendo de Tesoro Público. 2%. En el fondo, no, tampoco el 2%, es el pozo general de plata, que es el ahorro en el fondo de todos los chilenos, y el fondo que tenemos para casos de emergencia, de contingencia. Bueno, ahora los fondos adicionales que se han puesto para el tema de seguridad, de ese tipo de cosas, de nuestra capacidad de enfrentar contingencias, se está sacando plata para destinarla a este negocio que ya viene profitando de todos los chilenos hace décadas. Bueno, esperamos que llegue la respuesta y ojalá se ponga fin a esta cuestión, porque en realidad que Chile sepa de que estamos malgastando en forma increíble nuestros recursos. Oye, justamente a mí me llama la atención porque nosotros ya tenemos deuda externa. Yo recuerdo que antes era un índice que se revisaba continuamente, sobre todo antes del 70, la deuda externa era un dato que era marcatorio. Pero hoy día nadie habla de la deuda externa y quizás en qué monto irá. Entonces yo creo que va a ser necesario de que el gobierno tenga que transparenciar ese dato, en cuánto va la deuda externa de nuestro país. Sí, bueno, es un tema relevante ahí y hay que decirlo de forma honesta. La pandemia contribuyó mucho a eso, la cantidad de plata que se destinó a ayudas y también la compra de vacunas y un montón de otros gastos en que se tuvo que incurrir por el contexto de la pandemia, pero también este gobierno ha administrado muy mal. Yo veía unos antecedentes hace algunas semanas del desempeño de las empresas estatales en el último año y ha sido comparativamente mucho más malo que lo que fue en los años anteriores, muchas de ellas incluso operando o a pérdida o apenas a flote. Oye, si no hubiera estado el litio... No, y el litio es una apuesta a futuro, porque además es una apuesta a futuro y una apuesta que cada vez se va devaluando más por las mismas propuestas del gobierno, que pretende tener básicamente una empresa estatal nueva, dependiente, subsidiaria de cierta forma de Codelco, donde los privados van a poder invertir, pero no van a tener ningún control respecto de qué es lo que pasa adentro. O sea, básicamente tú le estás diciendo a empresas internacionales, empresas nacionales que facturan miles de millones de pesos, que con esa plata vayan al casino, que con esa plata la tiren en la ruleta y a ver qué es lo que sale. Eso es lo que están pidiendo, y aparte una ruleta mala, porque tú sabes, tú ves el catálogo de las empresas estatales y a ninguna de ellas le da de manera fascinante sobre la base de la cantidad de plata que podrían estar produciendo. Entonces aquí, evidentemente, el gobierno, el presidente Gabriel Boric nos está planteando una muy mala estrategia respecto del litio, tanto así que salió el mismo Elon Musk a decirle que muy educadamente que no haga tonteras y ni diga tonteras, que aquí los únicos que estamos perdiendo somos los chilenos. Claro, bueno, sigamos con nuestro programa. Es reinteresante ese tema, pero vamos a otro. Vamos con nuestro historiador a recordar lo que fue el gobierno de Salvador Allende. Seguimos con la ofensiva contra el Poder Judicial, que tenía por objetivo terminar con la justicia clásica de carácter burguesa, de acuerdo al pensamiento marxista imperante durante la dictadura Allende, proponiendo una justicia del proletariado, donde una asamblea del pueblo nombraría a los integrantes del Poder Judicial. Esto hizo que el MIR implementara en campamentos bajo su control tribunales populares. Bueno, es el tema que nos recuerda nuestro historiador, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, don Carlos. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz.
Analizar y comprender el marxismo que se pregonaba durante la dictadura de Allende nos permite advertir que el materialismo dialéctico que lo animaba nos llevaba necesariamente al conflicto social y a la lucha de clases, cuyo objetivo era la dictadura del proletariado. De ahí que el gobierno marxista de la Unidad Popular hacía todo lo posible por concretar sus ideas, tratando de aplastar a la burguesía, entendida como la representante de la clase explotadora y causante de todos los males e injusticias de la sociedad. Es así que para vencer, reducir y finalmente eliminar a esta deleznable burguesía se necesitara del control del poder total, como única manera de transformar al hombre en un hombre nuevo, purificado de todo tipo de alienaciones burguesas que lo rodean. De ahí que entre noviembre del año 70 y hasta el 11 de septiembre de 1973, la lucha de clases, núcleo central del marxismo, y el odio hacia todo aquel que se opone a sus designios, mueve necesariamente al marxista del ayer y del presente al enfrentamiento con las personas que no piensan como él, a su vilipendio, persecución e incluso a la agresión física y a su eliminación, si es necesario, para su objetivo de apoderarse del poder total. No debemos olvidar que en lo referente a la justicia, el gobierno marxista planteaba modificar en sus 40 medidas lo que llamaba justicia de clases, por una justicia del proletariado, para así aplastar toda resistencia a sus designios totalitarios que la animan. Luego, esta denominación de justicia clasista, como crítica planificada a los tribunales, buscaba destruir la confianza de la ciudadanía en esta institución. Además, se planteaba como instancia superior la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes eran designados por la Asamblea del Pueblo, sin otra limitación que la que emanara de la natural idoneidad de sus miembros, órgano que generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados del Poder Judicial. Es en este contexto ideológico que una nueva ofensiva contra el Poder Judicial se produce cuando el MIR, desconociendo a la justicia burguesa, decidió crear tribunales populares en los campamentos. En Nueva La Habana, campamento situado a 15 kilómetros del centro de Santiago, el jefe de el mirista Alejandro Villalobos, apodado el comandante Mickey, admitió la existencia de su propio organismo de justicia en ese lugar al señalar, comillas, existen frentes de vigilancia formados por pobladores y encargados de cuidar la disciplina de los habitantes. Ellos se encargan de investigar algunos actos reñidos con la moral y las buenas costumbres. Luego que los frentes de vigilancia investigan las denuncias, se lleva la cuestión a las manzanas y posteriormente a la Asamblea General, que es pública, donde comparece el inculpado. Comúnmente se aplican sanciones, como la de efectuar el aseo de los baños colectivos, efectuar turnos y trabajos extraordinarios. Si la falta es muy grave, se le expulsa del campamento. Cierre comillas. En la población Nueva La Habana, cabe señalar que tenía su cuartel general el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Allí también estaban las oficinas del periódico El Rebelde, impreso en el diario oficialista La Nación, en donde se propugnaba la violencia revolucionaria. Ayudante del Mickey era, en Nueva La Habana, el delincuente apodado El Chandú, Juan Marchán Barrios, con prontuario por robos y asaltos con homicidios, según expresó Carabineros. No era así alguien capaz de dar ejemplo de corrección. La tenencia de Carabineros de Vicuña Maquena,
dando una demostración de valentía, ya que se exponía a que se le diera de baja, hizo una denuncia expresando, comillas, la actitud de los pobladores es indigna y Carabineros no puede someterse a cumplir órdenes de dirigentes de un campamento. Solo con el fin de evitar derramamiento de sangre es que se abstiene de dar cumplimiento a las órdenes judiciales. Cierre comillas. Firma el teniente Arturo Terman Acosta. Tampoco podemos señalar que el Mickey podía predicar con el ejemplo de buenas costumbres. Poco tiempo después, conduciendo ebrio un elegante auto de propiedad de la Cormu, esto es, Corporación de Mejoramiento Urbano, se estrelló en un camino del sur, matando a su acompañante, una arquitecto mirista de ese organismo. El Estado de Derecho estaba ya hecho trizas. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos Valdenegro. ¿Algún comentario? Bueno, mire, a mí lo que me queda en la retina es el hecho, digamos, de que el gobierno hoy día está gastando pero cualquier cantidad de recursos para esta celebración supuesta de lo que acaba de mencionar, digamos, nuestro historiador, y están tratando, digamos, en este momento de martirizar, o sea, de hacer mártir prácticamente a un ex presidente que prácticamente destruyó el país, y la cantidad de dinero que se gastan son astronómicas. Eso. Lamentable. Bueno, otro tema esta semana, como ustedes saben, estamos en el mes del mar, y esta semana celebramos, recordamos el Día de la Familia Naval, que el Día de la Familia Naval se origina en el día del matrimonio de Arturo Prat, el día que contrajo matrimonio con la señora Carmela Carvajal Briones, el 5 de mayo de 1873. ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que lo que más se puede destacar de eso, y para quienes hemos conocido la vida naval por dentro, yo como hijo de, la importancia de la familia. En general, y también especialmente para los uniformados, para los carabineros, es el sustento y el principal soporte que tienen frente a un trabajo, una misión a la cual le dedican la vida completa, que es altamente exigente, que es muy desgastante corporalmente, físicamente, anímicamente, también espiritualmente, es muy cansador. Y evidentemente el principal soporte que tienen ahí y la principal ayuda, bueno, es el matrimonio, es la familia, es esto al final que tú llegas a la casa al final del día y tienes un apoyo sólido en quien descansar. Entonces ahí yo creo que es un excelente ejemplo también de virtud, de buen matrimonio, el de Arturo Prat con Carmela Carvajal, y podemos ver ahí otra dimensión de la vida de este héroe nacional, no solo en la gesta heroica de Iquique, sino también todo lo que envolvía su vida. O sea, y yo lo veo, me llama mucho la atención personalmente, o sea, su vida de fe, las cartas que le hacía a su mujer, su vida de matrimonio, de familia. Evidentemente es un ejemplo en toda dimensión de un verdadero patriota, y también de un hombre de verdad, hecho y derecho. Bueno, es un ejemplo para todos los chilenos. Continuando con nuestro tema de la semana, hay varias cosas. Está lo que está pasando en la zona norte, está el tema de seguridad, la ley Naín Retamal, está, bueno, el tema de las indemnizaciones, que ya lo conversamos. ¿Y qué tema crees interesante esta semana desde el punto de vista del Congreso? Bueno, del Congreso esta semana tuvimos semana digital. Digital, sí. Tuvimos semana libre, principalmente porque hay que decirlo, tenemos elecciones ahora el fin de semana. Claro. Entonces, claro, estábamos todos en nuestros distritos apoyando a los candidatos en la última línea, aprovechando de conversar con la gente, conversar con los vecinos, con las agrupaciones, y transmitirles la importancia de primero que nada participar este fin de semana, no solo como votantes, sino también como apoderados de mesa, como vocales quienes hayan sido llamados,
Y ahí de cierta forma estamos supliendo los diputados en terreno la pega completamente ausente del gobierno. Claro, se dio muy poco apoyo, muy poca propaganda, muy poca información. Y es algo que se ve en los números incluso. O sea, datos recientes indican que el gobierno habría gastado 4 millones de pesos en una agencia de comunicaciones para campaña respecto de esta nueva elección constituyente. Eso no es ni cacachica. No, pues si para la vez anterior gastaron como 1.000 millones de pesos. Tú ibas a los servicios públicos y no había nadie, estaba pelado en el tiempo de campaña para el plebiscito, digamos, del apruebo y el rechazo. Estaban todos haciendo campaña, incluso en horario de oficina, o sea, era una locura. Y ahora, a este nuevo proceso constituyente, que entre Chile Vamos y la izquierda nos arrastraron, que nosotros dijimos que no, que ya la cuestión se había acabado, que había sido suficiente, porque la gran mayoría de los chilenos ya había dicho rechazo. Ahora actúan como si esto fuera irrelevante. Sale el ministro Elizalde a los medios a decir: no, independiente del resultado del programa de gobierno, no depende del resultado de estas elecciones y vamos a seguir adelante porque hay un compromiso. La verdad es porque son porfiados, no porque hay un compromiso, porque están empecinados en una agenda política que hoy día no sintoniza con la mayoría de los chilenos y que a pesar de eso quieren perseverar, quieren insistir, porque como digo, son porfiados. Entonces aquí tú tienes un gobierno que se está riendo en la cara de todos los chilenos. Se ríe en la cara de todos los chilenos porque nos arrastran a la fuerza a un segundo proceso constituyente porque no les gustó lo que el 60% de los chilenos dijimos en septiembre del año pasado. No les gustó y por eso nos han arrastrado una segunda vez. Varios de ellos han dicho incluso que estarían dispuestos a arrastrarnos por una tercera vez, es que el resultado aquí tampoco les parece. Ya lo es evidenciado en el hecho de que hay grupos de izquierda llamando a no votar ahora el fin de semana, porque ya están viendo en las encuestas que la cosa no les va a salir a la pintada de ellos. Entonces ya dijeron: no, chao, pelearemos para adelante. Y eso de verdad es vergonzoso. Eso demuestra el nulo compromiso democrático. El mismo senador de aquí en la región, mira, vengámonos a lo local, el senador Latorre, Revolución Democrática, Frente Amplio, aquí en la región, también salió diciendo que el resultado, de cierta forma, si no salía para el lado de ellos, bueno, habría que seguir mirando hacia adelante, algo por el estilo. Y eso demuestra nuevamente que la convicción democrática de la izquierda les dura hasta que los resultados no son a la pinta de ellos. Oye, también aquí hay una cosa importante que es la metida de pata del servicio electoral con el tema de los locales de votación, donde uno es el local de votación, el otro también hay una candidata, pero yo voy al caso de los locales de votación, donde yo vivo en Jardín del Mar. Mucha gente conozco, partiendo por nuestro panelista de aquí que viene no muchas veces, el general Rafo, los cambiaron a votar. Votaban cerca en Reñaca porque se creó esa circunscripción hace unos días atrás, perdón, y ahora lo mandaron a votar a Gómez Carreño. Mucha gente de tercera, perdón, no a Gómez Carreño, a Santa Inés. ¿Qué metí de pata? Bueno, ahí lo que pasó fue, como tantas cosas que pasaron en este país, decisiones tomadas desde Santiago. Decisiones tomadas desde Santiago sin conciencia de la realidad local en regiones y la realidad local en sectores rurales. ¿Y qué fue lo que hicieron en concreto? No sé si se acuerdan que hasta las elecciones pasadas las ciudades estaban divididas en pequeñas circunscripciones territoriales para efectos de las votaciones. Aquí los que somos viñamarinos se acordarán ahí Sausalito, Forestal, Reñaca Abajo, que era la más reciente, Miraflores, Recreo. Claro, Recreo. Entonces los que estaban ahí adentro estaban asegurados que les iba a tocar un local de votación dentro de esa circunscripción. Lo que pasó ahora fue que el CERVEL decidió eliminar esas circunscripciones. Entonces, las explicaciones que he recibido yo han sido, bueno, que esto funciona bastante bien en las ciudades que son más planas. Y particularmente para la gente que vive como en los límites de esas circunscripciones, porque de repente tenían un colegio al otro lado de la calle, pero como está en otra circunscripción electoral, no les podía tocar ese colegio y lo mandaban a 1 a 5 cuadras. Entonces aquí trataron de resolver un problema que era para muy poca gente, los que vivían en el límite de esas zonas electorales,
y terminaron generándole un problema a la gran mayoría de la gente, especialmente acá. Tú tienes esos ejemplos, gente de Jardín del Mar, Reñaca Abajo, que lo mandan a Santiné. Yo he conversado con gente de Forestal, Chorrillos, que los mandan para el Plan de Viña, gente de Recreo, qué sé yo, que los mandan para otros lados, nada que ver, y eso es absurdo. Tengo incluso otro ejemplo que te puedo dar, ya para nuestros auditores que son porteños. Conozco una persona, conversaba la otra vez con él, que ha votado toda la vida en Playa Ancha, domiciliado en Playa Ancha, y ahora lo han pescado y se lo han llevado a Placilla, a la otra punta de Valparaíso. Estamos hablando de una punta de Valparaíso, se lo llevaron a la otra. ¿Qué lógica tiene eso? Entonces, sé que aquí, no sé si el señor Tagle nos estará escuchando, pero si nos estuviera escuchando el señor Tagle, yo le diría, por favor, conversemos, revisemos bien los efectos que esto va a producir en las elecciones del fin de semana. Aquí hay una cuestión que es de sentido común, volvamos a establecer esas circunscripciones, que es de toda lógica que se mantengan. Oye, y había unos ejemplos que lo leí en alguna prensa por ahí, gente que vivía en algunos lugares de Chile que se llamaba Calle Isla Mocha. Y los mandaron para la Isla Mocha. O sea, en cualquier parte del mundo, claro, esa cuestión lleva una cirugía mayor. Tienen que cortar cabeza la gente que hace mal su pega, porque es una cuestión grave. Claro. Bueno, yo quiero volver al caso anterior que planteó don Fernando, y quiero preguntarle por qué. Yo supe que el gobierno hace poco dio cuenta a la ONU en sus avances que había hecho para la Agenda 2030. Y yo creo que esa es una amenaza terrible que se nos viene encima y que no se le ha dado la importancia que corresponde. Entonces quería preguntarle yo al señor diputado si él tiene más información al respecto, porque aquí está pasando muy desapercibido, pero viene un desastre, acompañado, digamos, con esa famosa Agenda 2030. Sí, bueno, el tema de la Agenda 2030 lo hemos levantado de forma reiterada dentro del Congreso. Nuestra crítica abierta a ese afán de pretender desde organismos internacionales dirigir cómo conducimos nuestro país a nivel interno, y que tiene implicancias respecto de el derecho de los padres a educar a sus hijos, respecto de cómo nosotros... ¿La nacionalidad? Respecto a la nacionalidad, también el tema de la economía, en el fondo cómo nosotros compatibilizamos la protección al medio ambiente con la realidad económica nacional, que evidentemente son cuestiones contingentes al momento político, económico y social en que tú estás. Yo me imagino que hasta la ONU van a entender que tú no le puedes imponer el mismo estándar de protección del medio ambiente a Uganda que a Francia. Evidentemente, pero aquí tratan de imponer una sola agenda, un solo estándar a todo el mundo, y esto por parte de burócratas, de funcionarios de organismos internacionales que no los ha electo nadie, que no le rinden cuenta absolutamente a nadie, que ya lo vimos con la expresidenta Bachelet, cómo es que se llega a esos organismos internacionales. O sea, básicamente es un lugar donde se han protegido políticos de izquierda que no han logrado ganar elecciones. Políticos fracasados tienen pega en todo eso, y los que no se van para afuera es aquí en la CEPAL, po. Sí, pues es la CEPAL y en otros lugares más. O sea, ya el año pasado nosotros los republicanos lo votamos en contra, pero se aprobó un financiamiento por 1.500 millones de dólares a lo largo de no sé cuántos años para el Banco Andino, algo así se llama. Que está en Venezuela. Es una cuestión que está en Venezuela, claro. Y nos decían que trataban de convencernos por algunos lados, no, que esta cuestión hay gente de derecha, gente muy buena ahí. Bueno, ¿y quién termina apareciéndose después de que se aprobaron estos fondos ahí? Rodrigo Peñilillo. Entonces, al final, con plata de todos los chilenos, imagínense, 1.500 millones. ¿Para qué podríamos usar esa plata aquí en Chile? Bueno, y le estamos básicamente comprando el cargo a un exministro de Michelle Bachelet. Así es. Bueno, ¿y cómo nosotros hemos ido cayendo? Esto es como esta fábula de la rana, que de a poquito, sin darnos cuenta, ellos han ido tomando el control y nosotros nos hemos ido subordinando en todos estos organismos internacionales, ¿o no? Claro, ese es el principal problema. Bueno, y veíamos no solo son organismos internacionales, sino también ONG, vemos harto a Amnistía Internacional metido ahí entre medio. Nos tocó recibir en la Comisión de Constitución al representante en Chile de Amnistía Internacional, que es alguien que hasta hace poco tiempo trabajaba en el INH.
O sea, se imaginarán el perfil. Claro. Y ahora Amnistía Internacional estaba diciendo que había que sacar completamente los militares de la frontera, a Chile y a Perú, nos decía, por la crisis humanitaria que se está generando, que evidentemente hay una crisis humanitaria y que hay que atender a eso. Hay que ir a buscar a esos ciudadanos venezolanos, mandarlos de vuelta a Venezuela. ¿Tú estuviste en la zona, po? Yo, claro, estuve en la zona, pero lo que te decía, hay que mandarlos de vuelta a Venezuela, ojalá en una línea aérea que sea chilena y no le estemos haciendo el negocio a líneas aéreas que puedan tener eventualmente vínculos incluso con la narcodictadura venezolana. Entonces hay pequeños detalles que son relevantes, porque también cuando el gobierno contrata una línea aérea extranjera a un sobreprecio, que espero que eso resuelva las implicancias de eso también la Contraloría y los tribunales, a un sobreprecio que no corresponde, bueno, también es preocupante, porque estas cuestiones no se hacen de cualquier manera. Pero necesitamos presencia militar ahí en la frontera. Yo entiendo las preocupaciones también de nuestras Fuerzas Armadas, que ellos no están entrenados ni su función propiamente tal está destinada a cumplir funciones policiales de forma permanente, y estoy de acuerdo con eso. Para todos quienes pueden estar escuchando, no estoy de acuerdo con que no es su misión fundamental, pero estamos en un momento excepcional. En el caso de la frontera, ahí se está aplicando la ley de infraestructura crítica, no es un estado de excepción. Pero tenemos que resolver esta cuestión, y mientras se resuelva necesitamos todas las manos sobre el timón. Es un momento específico en nuestra historia, hay que buscar acotarlo lo más posible, que no termine generándose lo que está pasando en la Araucanía. Gracias a la inacción de este gobierno llevamos más de un año con estado de excepción ahí que no conduce a ningún lado. Ya no es un estado de excepción, ya es un estado de normalidad. Claro. Es un estado, no, sí, es tragicómico. Claro. Porque, y yo se lo he dicho personalmente a la ministra Toá, el camino acá es uno solo: que se coordinen con el Ministerio Público, con la PDI, con Carabineros, con las Fuerzas Armadas, redadas en los campamentos terroristas como Temucuicui, que se tomen detenidos a todos quienes corresponde, que se hagan los ajustes también legales que tengan que hacerse para que los juicios no se lleven en la región, que es un tema muy importante. O sea, esa jueza que estableció allá en la Araucanía que había que entregar las identidades de los testigos protegidos. Ahí hay solo dos opciones: o esa jueza, que espero no sea así, está del lado de los terroristas, o esa jueza está amenazada. Y eso es una realidad muy preocupante que estamos viviendo en la Araucanía. Entendamos bien con quién estamos tratando, con Héctor Yaitul, que es un terrorista conocido. Entonces esos juicios tenemos que llevarlos a otras regiones y establecer por ley que no se pueden llevar juicios sobre ese tipo de conductas dentro de la región de la Araucanía con jueces de la Araucanía. Entonces, volviendo al comienzo, hay que hacer los operativos policiales y militares que corresponda para tomar detenidos a todas los cabecillas, a todos los autores materiales e intelectuales de los atentados terroristas, porque se sabe quiénes son, se sabe dónde están. Por algo, ya en el pasado se decía por algunas personas más extendidas, oye, con 72 horas basta para producir los efectos ahí que son necesarios, pero falta voluntad. Falta voluntad, el gobierno no quiere echarse al hombro el peso de las consecuencias que significa eso, porque evidentemente va a haber gente muerta. Si, a ver, no los van a recibir con flores los terroristas cuando entren a Temucuicui. Ya vimos una vez el operativo de la PDI. Sabemos que los van a recibir a balazo y con armamento de grueso calibre, y va a haber gente que va a morir. Pero es necesario para restablecer el orden en la Araucanía. Y yo te garantizo que si hacemos una encuesta hoy día mismo en la Araucanía, si la gente hoy día quiere que se haga eso, el 98% de la gente te va a decir que sí. Pero hicieron hace poco algo, hace un par de años atrás, algo así, y fue ampliamente favorable, po. Bueno, claro. Y vamos a ver el resultado aparte de la Araucanía ahora el fin de semana. Yo les garantizo que también alguna conclusión vamos a poder sacar del resultado de las elecciones el domingo en la Araucanía puntualmente. De todas maneras. El gobierno sigue irresoluto, totalmente irresoluto. Mire lo que pasó con la ley Naim. Sí, ahí se dictaron leyes que protegían, digamos, a los carabineros, y de ahí le chantan la RUF y da 2 pasos para atrás. Para herearla. Sí, o sea, bueno, estamos ahí todavía con el tema de las RUF. Yo me he preocupado que dentro de la discusión en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad, donde se está discutiendo esto, hayan expositores que tengan experiencia jurídica y experiencia práctica también respecto de cómo se llevan operativos militares y operativos policiales y los mecanismos que existen tanto a nivel nacional como internacional para el uso de la fuerza.
Ya tuvimos la exposición, por ejemplo, en la última sesión del exalmirante Araya, justicia del el último, claro, el último miembro, el último abogado en el fondo del alto mando de la Armada, que ya está en retiro, hizo una exposición impecable que incluso ha estado circulando ahí en redes sociales. Sí, bueno, eso fue porque lo invité personalmente para que fuera a hacer esa exposición ahí, y hay otros expositores también, de carabineros, de ejércitos, abogados también que han trabajado en estos asuntos, que van a estar participando en estas discusiones que probablemente van a tomar tiempo. Pero ahí lo que yo espero es que el gobierno, más allá de las diferencias ideológicas, más allá de su posición de izquierda y de izquierda bastante dura, entiendan que hay cosas que son de sentido común y que no pueden entregarle a carabineros, a nuestras Fuerzas Armadas, herramientas de uso de fuerza que no resuelven nada y que solo generan más problemas. Porque, y esto es una cuestión que es muy práctica de técnica de redacción de las normas, para cada norma que establece estas reglas de uso de fuerza se establece al final una excepción. Dicen, bueno, van a tener que hacer esto, pero solo en la medida que sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que estás generando ahí tú? Dos efectos prácticos. En primer lugar, le estás diciendo al conscripto, básicamente, o al soldado raso, que está en la calle, o al carabinero, en el fondo, de un chiquillo de 20 años, que está en la calle, tú tienes que hacer juicios de prudencia respecto del caso, y juicios de prudencia en cada momento, cuando tú le tienes que dar a ellos un ancho manga un poquito mayor, para que tengan la posibilidad de discernir. Por supuesto, tienen que hacer un juicio de prudencia, pero evidentemente tú no les puedes caer con todo el peso de la ley si en ese juicio de prudencia se produce algún daño colateral. O sea, hay un estándar de certeza que tú les tienes que dar a ellos, que es indispensable. Oye, y hay una cosa bien clara, y lo que pasó con los últimos carabineros que han sido asesinados, cuando se van a enfrentar con alguien, antes de partir hablando ya le están disparando. Entonces, ¿cuál es el punto? El caso de Palma, si no me equivoco. El caso de Palma, que no alcanzó ni a bajarse creo que está en una moto. No alcanzó a bajarse de la moto y le pegaron un disparo en la cabeza. De la suboficial Rita Olivares también. Lo mismo. Estaba dentro del vehículo. Entonces ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que mandar un mensaje claro a los delincuentes. Y tienes que confiar también en carabineros. Y carabineros, tú cuando te sientas a conversar con ellos, especialmente los carabineros que están insertos en los barrios, las comisarías, las subcomisarías, te van a decir, nosotros tenemos a todas las redes criminales aquí involucradas, o sea, identificadas. Les tenemos hasta la última patente del auto en el que están andando. Cuando los vemos en la calle sabemos quiénes son y sabemos a dónde van y de dónde vienen. Sabemos quiénes son, pero aquí todo esto pasa por órdenes judiciales. O sea, la fiscalía tiene que instruir las detenciones por operativos policiales. O sea, tú no puedes generar algo como lo que pasó ahora hace un par de días en Glorias Navales. No sé si tú me decías que vivías en Jardín del Mar, Carlos, probablemente escuchaste hace un par de noches el festival de cuetazos que venían desde Glorias Navales. Fuegos artificiales, ametralladoras. Eso era porque estaban celebrando los 2 años de la muerte de uno de sus compadres de paseo. Y yo pude conversar con una vecina que está bastante cerca de ese lugar, y la verdad están aterrados. ¿Y cuál fue lo único que pudo hacer Carabineros en ese momento? Mandar 2 patrullas, que sabemos que con la última normativa de Carabineros, dado que era un patrullaje de noche, en cada una de esas patrullas iban 3 carabineros, se tenían 6 carabineros, para enfrentar a más de 20 gallos que estaban ahí en la calle, con ametralladoras disparando al aire. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer acá? Tiene que instruirse de parte de la Fiscalía detenciones dentro del marco de procedimientos de investigación de la PDI, donde tú tengas ya la línea para el juicio establecida. O sea, los vamos a imputar por asociación ilícita, por homicidio, por narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos toda la red identificada, cada uno de los implicados, sale la orden de detención, se organiza un procedimiento policial, se pide apoyo de COP, de Carabineros, o se pide apoyo de PDI, de otras regiones, y tú haces un procedimiento policial como corresponde, con la cantidad de gente que tú necesitas. No puede ser que cuando se están pegando los disparos en la mitad de la noche, la comisaría del lugar o la subcomisaría del lugar tiene que enfrentar la situación con los recursos que tiene disponibles. Esto tiene que haber planificación con tiempo y tiene que ejecutarse de forma inteligente. Y por eso ahí, obviamente yo voy a estar teniendo las conversaciones dentro de los próximos días con el Ministerio Público, con la PDI, con Carabineros, para ver cómo avanzamos en esa dirección, porque aquí la pega hay que hacerlo de forma ordenadita, de forma planificada, con tiempo, pero los antecedentes están ahí, sabemos que están, y hay que actuar bien nomás.
y hacerlo. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Perdonen que me alargue tanto. Claro, no, sí está bien. Pero yo quiero comentar que sea de nuestras actividades algo muy rápido. Esta semana que viene, les cuento esta semana que viene, el martes, vamos a tener una interesante entrevista con Arturo Leandón el día martes con Coronel Castañer, que va a contar su caso. El día miércoles vamos a estar en Santiago, en Circo Car, exponiendo la multigremial y su trabajo, especialmente en el tema que pasa con nuestros camaradas militares prisioneros políticos, y nuestra reunión de los codo a codo será el día jueves a las 19:45 horas, de acuerdo a algunos convenios que hemos logrado por acá. Bueno, ya vamos llegando a la parte final. Quiero compartir con ustedes el comentario de nuestro presidente, don Pedro Vea. Bienvenido, don Pedro. Amigas y amigos de Radio Portales, en cualquier país culto es relativamente fácil que los ciudadanos puedan apreciar si este país progresa o está estancado. Y eso se obtiene observando los índices económicos y sociales que regularmente son publicados. En el caso de Chile, la información disponible no deja dudas que hace ya algunos años habíamos alcanzado grandes índices de progreso y bienestar, y el país, por esfuerzo propio, se había situado a la cabeza de los países de Hispanoamérica. Sin embargo, la situación personal y familiar no siempre progresa de la misma manera, pero existe una forma práctica de determinar si familiarmente hablando hay o no progreso. Para ello, es necesario comparar hijos con padres y a estos, a su vez, con los suyos, y establecer en qué situación social y económica se encuentra cada grupo generacional. Y será fácil entonces de determinar si hubo o no progreso de generación a generación. Haciendo el ejercicio, podremos determinar cuántos peldaños más arriba o más abajo de nuestros padres nos encontramos y a cuántos peldaños de distancia de nuestros abuelos. En el caso de los chilenos, es altamente probable que nos encontremos con un resultado positivo, pues no solo estaremos varios peldaños más arriba que las generaciones anteriores, sino tendremos clara conciencia de que el esfuerzo personal y la igualdad de oportunidades han sido las bases que han permitido este sostenido avance social, cultural y económico de nuestras familias. Esta mejoría generalizada es necesario defenderla comprometidamente, y para ello tenemos que utilizar las armas que nos da la democracia. En primer lugar, participando en la construcción del país. Cada nuevo ladrillo refuerza los cimientos de la institucionalidad que ya poseemos. En segundo término, votar y votar bien, de manera que solo los mejores lleguen a ocupar cargos directivos de relevancia en el gobierno, parlamento o municipio. Para ello, es imprescindible que no votemos por aquellos que solo buscan el beneficio personal de sus familias o de sus mandantes. Felizmente, conocemos muy bien a los políticos profesionales que nos han engañado tantas veces y por lo tanto, ahora tenemos una gran probabilidad de votar bien y hacerlo por quienes sean capaces, honrados y consecuentes, pues aunque no lo creamos, existen buenos dirigentes y en una adecuada cantidad. Mujeres capaces, ¿para qué decir? Hay muchísimas. Ellas solo esperan que los chilenos de bien les otorguen una oportunidad. Este 7 de mayo enfrentamos una elección que no queríamos. Sin embargo, hay que actuar con mucha responsabilidad y hacer los esfuerzos que sean necesarios para manifestar nuestra opinión. Una simple raya en un papel puede cambiar los destinos de Chile, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Dios, patria y familia. Que Dios bendiga nuestros pasos y abra nuestro entendimiento y votemos por el mejor, porque Chile lo merece. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Ya vamos llegando al final. Luis Fernando, tus últimos comentarios. Bueno, de cara a mañana, invitar a todos nuestros auditores a votar, a quienes buenamente puedan y hagamos todo el esfuerzo posible ser apoderados. Si es que todavía no se han contactado con alguien que pueda ubicarlos en un local de votación, pueden buscarme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Sánchez Diputado, y me escriben un mensaje, Sánchez Diputado, en Instagram, en Twitter. Y yo les puedo ayudar a ubicar en un local de votación.
y aprovechar también de mandar un mensaje respecto de lo que va a venir después. Vamos a tener un Consejo Constitucional donde va a ser muy importante defender nuestras convicciones, nuestros principios, lo que es un país libre, un país soberano, autónomo de poderes extranjeros, y donde tengamos una constitución que defienda a cada uno de los chilenos de los abusos de poder del Estado. Y en ese sentido, pedir la colaboración, ojalá, de los demás partidos democráticos, podríamos decir, de que se sumen a esta defensa de lo más importante que tenemos en Chile. Muchas gracias, diputado. Milton. Bueno, solamente sumarme, digamos, a los deseos de Fernando, pedirle, digamos, a nuestros auditores que mañana salgan a votar y voten bien. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, diputado, y a nuestros historiadores y a nuestros panelistas virtuales. Reiterar lo que han dicho Milton y el diputado, y la invitación de nuestro presidente a acudir a votar y votar bien, y colaborar en la elección, ya sea llevando a gente que tiene problemas.